Besema Uwel Womenfest Kedus Ahaduam Lakamen. Besema Uwel Womenfest Kedus Ahaduam Lakamen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Eh, hoy comenzamos, hoy domingo comenzamos la semana de Metzagu, ¿verdad? Conocido en la tradición etíope, Metzagu, el paralítico o el infirme, ¿verdad? El que no podía caminar, llevaba 38 años. El Evangelio nos cuenta que llevaba 38 años esperando por un milagro con una piscina, un estanque, un manantial o un pozo de agua a las afueras de Jerusalén, donde lavaban las ovejas que iban a ser sacrificadas, ¿verdad? En el templo. Y pues allí él llevaba, ¿verdad? Este pórtico, ¿verdad? Este lugar tenía 5 puertas, 5 arcos, que también nos recuerdan los 5 pilares de los misterios, ¿verdad? Y cuando Jesús lo encuentra, se apiada de él y le pregunta, dice, ¿quieres ser sano? Y él, en vez de decir sí, él, como decía Padre anteriormente, empieza a quejarse, ¿verdad?, de su condición. Y dice que cada vez que el ángel mueve las aguas, porque eso se había vuelto un milagro recurrente, una vez al año sucedía ese milagro, un ángel venía, el agua como que empezaba como que a hervir, a tambalear, y todo el mundo corría a ser el primero a ser sanado por ese milagro del ángel. Y él, pues como paralítico, no podía caminar, pues todo el mundo le pasaba al frente y, y le ganaban año tras año, año tras año. Y ahí llevaba 38 años esperando por ese milagro de milagros, porque necesitaba un milagro para llegar primero al agua, ¿verdad? Eso que con su condición estaba bien difícil si esperaba ese milagro, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo en su misericordia le da una sanación más fácil. Es simplemente creer, ¿verdad? Y le dice, levántate, toma tu cama y anda. Ya está. Sencillo, fácil. Y él como que no se da ni cuenta quién lo sana, ¿verdad? Y al instante el hombre fue sanado, ¿verdad? Y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ese día de reposo, o este día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él, en vez de quedarse callado o agradecer, ¿verdad?, lo que el Señor había hecho por él, viene y acusa a nuestro Señor Jesucristo, como quien dice, como que lo chotea, he snitches on our Lord, right? Y él dice, el que me sanó fue, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntan, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero no estaba seguro, porque como había sido tan rápido el suceso, o estaba como que él estaba más enfocado en el estanque, en su condición, que no podía llegar hasta allí, ¿verdad? Y después Jesús le halla en el templo y le dice y le advierte, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga a suceder alguna cosa peor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo le da una advertencia al paralítico, así como nos la da a nosotros también. Porque nosotros de alguna manera u otra tenemos alguna enfermedad, o como dice tal vez en otros idiomas, dice infirmity, ¿verdad? Infirmeza. Tenemos algo que nos duele, tenemos alguna debilidad, somos débiles de algo, tenemos algún padecimiento.
Cada uno de nosotros alguna quejita, alguna queja o alguna condición de salud tiene, ¿verdad? Si buscamos y pensamos bien, yo padezco de esto, yo padezco de lo otro, aquel padece de lo otro. Siempre tenemos algo de lo que padecemos, ¿verdad? Y entonces cuando nuestro Señor Jesucristo nos ofrece la gracia del perdón, no solamente de la misericordia de la sanidad y la curación, ¿verdad? La sanidad, sino que también nos ofrece el perdón de los pecados, debemos ser bien sigilosos, ¿verdad? O debemos ser bien cuidadosos de no volver a pecar, de no volver a caer en las mismas cosas de antes. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que porque andamos con Dios, o porque Dios tiene sus promesas sobre nosotros, o porque Dios nos tiene un ángel de la guarda, o los ángeles nos acompañan, ¿verdad? Uno tiene una cierta protección, pero no estamos tan protegidos como pensamos. No estamos tan cubiertos o exentos de que nos pasen cosas peores, que nos pasen calamidades, que caigamos en desgracia. No estamos tan exentos como pensamos. Por ejemplo, en Gálatas nos recuerda Pablo, dice, permanezcan pues firmes en la libertad con la cual Él, Cristo, nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de la esclavitud. Digo pues, anden conforme al Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne, y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran, ¿verdad? La lucha entre el Espíritu y la carne constante que vivimos, porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contiendas, envidias, contumacia, divisiones, sectarismo, rencor, homicidio, borrachera, orgía y cualquier cosa semejante a este. Les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Lo contrario, amor, paciencia, humildad, bondad, buen ánimo. ¿Ves? Vemos lo contrario en los frutos del Espíritu. Si andamos en el Espíritu, no tenemos por qué andar en esas cosas del pasado. No tenemos por qué caer en esas prácticas que llevan a la condenación, ¿verdad? Por eso, Santiago nos recuerda, ¿alguno está enfermo entre vosotros? ¿Alguno está enfermo entre nosotros? ¿Qué tiene que hacer? Venir a la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Son los sacerdotes, el obispo, ¿verdad? El obispo y los sacerdotes. Y oren por él, ungiéndole con aceite en nombre del Señor. Aquí nos está enseñando el sacramento de la unción de los enfermos. Unction of the sick. Por eso en esta semana que celebramos, que recordamos esto de Metzagú, el paralítico, el infirme, debemos hacer un esfuerzo esta semana de no tan solamente examinarnos nosotros mismos qué pecados seguimos cargando, qué problemas seguimos cargando, qué pasiones, como dicen los padres del desierto, ¿verdad? Los monjes, las pasiones, get rid of the passions, right? ¿Qué pasiones todavía nos atormentan? Y buscar durante la semana la sanación para seguirnos preparando para el final de la cuaresma, semana tras semana. Por eso cada semana de la cuaresma tiene un título, tiene un tema, ¿verdad? Es como un preparativo hasta la resurrección, ¿verdad? Confesaos, venir a confesarse. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, ¿eh? Semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Verdad? Aún así, teniendo problemas Elías, teniendo pasiones, estando sujeto a tentaciones, el Señor le concede su oración. ¿Eh? Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermano, si alguno de vosotros se ha extraviado la verdad, y alguno le hace volver, sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino salva de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí vemos otra vez lo mismo, el mismo mensaje. Uno, al descarriarse e irse del camino, corre peligro de muerte. Muerte no solamente física, sino muerte del alma. Y el que ayuda a uno cubrirá multitud de pecados propios. Nosotros estamos viendo aquí lo mismo. Los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Misericordia, amor, empezando por el amor. Amor, misericordia, compasión, hermandad, buena voluntad, buen ánimo, ¿verdad? Andar, hablar amablemente, ser amable, ¿verdad? Por ejemplo, también en Hechos nos decía la lectura que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Aquí nos está apuntando a las horas que practicamos todos los días la oración. ¿A qué hora iban ellos? A la novena. Eso es las 3 de la tarde, ¿verdad? Cada 3 horas al día, oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo. Pensaba que le iban a dar algún dinero, alguna moneda o algo. Mas Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó y en momentos se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que estaba sentado, que pedía limosna frente al templo. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y entonces Pedro le dijo a la gente reunida allí, y teniendo asidos a Pedro, a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondía al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravillas de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder hubiésemos hecho andar a este? Aquí otra vez recordamos lo que Jesucristo le dijo a sus apóstoles. Ustedes ven las cosas que yo hago, cosas mayores harán ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A través de nosotros? ¿O a través del poder de los apóstoles? No, a través del poder de Cristo, dado y puesto en sus apóstoles, dado y puesto en sus discípulos, y dado y puesto en nosotros y cada uno de nosotros por a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso quería recalcar la importancia de mantenernos en pureza y lejos del pecado. Y una como nota, ¿verdad? Aparte, el mismo paralítico que nuestro Señor Jesucristo sanó y que nuestro Señor Jesucristo le advirtió, ve y no peques más, no sea que cosa peor te suceda. En nuestra tradición conocemos que el mismo paralítico, según en ese momento cooperó con los judíos, ¿verdad? Y le dijo quién fue el que lo había sanado, ¿verdad? Se asoció con los judíos, ¿verdad? No aprendió en ese momento y siguió por ahí, como dice una de las lecturas que estábamos leyendo hoy, un poquito de levadura fermenta toda la masa, ¿verdad? Un pecadito aquí, otro pecadito allá, otro pecadito por allá, y sigue así, se sigue fermentando la masa del cuerpo y cuando viene a ver está podrida completamente la masa, ¿verdad? Pues aquí tenemos en este icono que está allá arriba, ahí está el momento de la dormición de Nuestra Señora, la Virgen María. Los apóstoles llevaban su cuerpo para ponerlo en descanso, para enterrarlo, ¿eh? Y los judíos buscan al mismo paralítico y lo convencen de que vaya y empuje y tumbe el féretro,
que tenían, de los apóstoles tenían de Nuestra Señora la Virgen María. Y aparece un ángel, y antes de que vaya a poner las manos, viene el ángel con la espada y le corta las dos manos. Y empieza a llorar y a pedir misericordia. Y tienen que venir los apóstoles y perdonarlo, ¿verdad? Otra vez Dios, en su misericordia, lo perdona a través de los apóstoles y hacen un milagro y le ponen las manos de vuelta. Para que vean. El Señor Jesucristo se lo advirtió. Ve y no peques más. No vaya a ser que cosa peor te suceda. Ese es el mensaje de hoy. Andar en santidad, según desde la primera semana, ¿verdad? Tuvimos Sewerede, Kidis, el Señor vino, santidad, ¿verdad? El templo, limpiar el templo. Y esta semana, la enfermedad, ¿verdad? Curar nuestras enfermedades, curar nuestro pecado. Porque toda enfermedad proviene de el pecado. Pecado primero y después sale la enfermedad. Viene la levadura y fermenta la masa. Y así poquito a poco va cayendo uno en el error. Así que andemos conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en amor, que es el mensaje central de todo esto, de todas estas lecturas de hoy, es amor, la ley. En vez de la ley, andar en el espíritu, ¿verdad? Porque si uno anda en el espíritu, uno anda en amor, ya ha cumplido uno la ley. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén.